Vamos a ir al Evangelio de San Lucas, al capítulo 9, versículo 57. Aquí hay un pasaje muy interesante en el cual se da un diálogo de Jesucristo con varias personas y nos habla sobre seguirle a Él, seguir su palabra, seguir su camino. Dice en el versículo 57, San Lucas 9, 57, yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Parece que esta persona estaba muy dispuesta, tenía un interés, ganas, emoción de seguir a Jesucristo, pero el Señor le responde así. En el 58, y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Ojo, el seguirme significa tener sacrificios, significa dejar muchas cosas, significa dejar parte de lo que estás haciendo, parte de las amistades que tienes, parte de la vida que tienes, parte de la sociedad en la que vives, porque no se ajustan a mis caminos. De hecho, es muy interesante la siguiente persona. La siguiente persona, el Señor Jesucristo le dice, y dijo a otro: sígueme. Pero esta persona le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y el Señor Jesucristo le dice: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Este pasaje es muy mal interpretado, porque cualquiera que lo vea dice: entonces, si alguien se muere, no tengo que ir al entierro. No se está refiriendo aquí a eso el Señor Jesucristo, sino que esta persona, el Señor le dice: oye, quiero que vengas conmigo, que me sigas, que me busques. Pero dio la excusa de que probablemente su padre era mayor, y deja primero que entierre a mi padre. ¿Y por qué? Tengo un interés en que entierre a mi padre, porque de esa forma voy a cobrar la herencia, ¿no? Y después te seguiré. A eso se está refiriendo este versículo. Y por eso el Señor Jesús le dice: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Le insiste el Señor. El versículo 61 nos habla de una tercera persona. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Eso fue lo mismo que el profeta Eliseo le dijo al profeta Elías, cuando le dijo el profeta Eliseo, además venía de familia adinerada, y le dijo: vale, te voy a seguir, pero déjame primero que me despida. Déjame primero que me despida. Y fue el profeta Eliseo, se despidió y dice que mandó matar un par de bueyes, hicieron una fiesta de despedida y hizo algo importante el profeta Eliseo, que fue renunciar a su estatus, su herencia, la casa de su padre, por ser profeta del Señor. Esta persona también le dijo: déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús, para terminar este texto, nos deja este versículo. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y este versículo me hace reflexionar mucho sobre mi vida como cristiano, porque nosotros estamos dentro de una sociedad, dentro de un entorno, tenemos una familia, estamos dentro de un entorno familiar, estamos dentro de una cultura, si estamos en España, dentro de la cultura española, dentro de la cultura europea, y esa cultura
hace que tengamos una serie de hábitos, de costumbres, de creencias que nos impone la sociedad. ¿Qué nos impone la sociedad? Por ejemplo, yo me crié dentro de una sociedad, de una familia católica. De hecho, fui a colegios católicos y mi cultura dentro de España en aquel tiempo era del catolicismo. Había unas personas que creían, un porcentaje de la población, y otros que no creían. Entonces, cuando a mí me anuncian el Evangelio y me dicen, déjate de religiones, sino hay que seguir a Cristo, se vuelve encima mía mi familia, mi entorno social, etcétera. Mira que una secta, mira que esto, mira que lo otro. Sin embargo, el Señor nos habla de ven y sígueme. Tenemos que mirar hacia adelante. Yo descubrí la palabra de Dios y cómo el Señor vino para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Pero hay diferentes factores que nos van a decir no sigas a Cristo. Aquel que no está dentro de una familia creyente, pues va a tener a su papá, su mamá, que le enseñaron de que Dios no existe, va a tener a su abuelita, su abuelito, que le enseñaron que Dios no existe, y si un día llega y dice, he conocido la palabra de Dios, he entregado mi vida a Cristo, pues esa pobre persona va a tener una lucha muy grande en su entorno familiar, en su entorno social, con sus amigos, y va a tener que tomar una decisión. Y por eso el Señor nos dice, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Como tú te pongas a mirar, ¿qué es lo que está haciendo tu compañero de clase? ¿Qué es lo que está haciendo tu papá, tu mamá, que no es creyente? ¿Qué es lo que está haciendo todo tu entorno social? ¿Qué es lo que está haciendo el país, el continente? Nosotros tenemos unas cifras ahora de creencia en Dios paupérrimas. Solo un 30% de la población en España dice creer en Dios. Solo un 30%. Si estuviéramos en Estados Unidos es el mayor creyente del mundo dentro de lo que son las... ¿Crees en Dios? Y el 90% de la población te dice que sí. Después, bueno, creen a su manera, eso es otro tema. Pero no nos ayuda el contexto que estamos viviendo aquí en Europa. No nos ayuda. Y vamos a tener multitud de trabas para buscar a Dios. Multitud. Y el Señor quiere que nosotros tomemos una decisión. Y es la decisión de seguirle a Él. ¿Alguna de esas trabas? Mi trabajo, mi dinero. Por eso cuando llega una persona y le dice, Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre, déjame primero que lo acompañe, porque mira, es que tengo que cobrar su herencia. Yo tengo personas conocidas que están ahí detrás de sus padres. Viven al lado de sus padres y están detrás de sus padres con el objetivo de cobrar las herencias. Yo he conocido personas así, en el cual tú les predicas la palabra de Dios y ellos lo primero que ponen es a su papá y a su mamá, porque lo que quieren es cobrar su herencia. No se dan cuenta de que Dios tiene multitud de cosas, de bendiciones para ellos aquí en la tierra, y lo más importante, la bendición más grande, que es la salvación. No se dan cuenta de eso. Y por eso el Señor Jesús es muy duro y le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, deja que las personas que no tienen vida espiritual, se está refiriendo a los muertos espirituales, hagan eso. Pero yo te estoy dando la oportunidad de que tú me busques. Qué bonita es la palabra de Dios. Bueno, esto nos hace reflexionar, ¿no? Este pasaje. Y vemos que al pueblo de Israel le sucede lo mismo. Cuando uno estudia la Biblia se da cuenta de que la Biblia no ha pasado de moda. El contexto histórico es muy diferente, es correcto.
pero las personas, los sentimientos de las personas, la forma de actuar de las personas es lo mismo. Y los israelitas cuando están en Egipto 400 años, vamos al libro de Éxodo, capítulo 16, pues se encuentran con un problema similar. Salen de Egipto y ven las plagas, que a ellos no les tocó ninguna. Se salvan de todas las plagas. Ven que se abre el Mar Rojo, que ellos pasan en seco y que después todos los egipcios, ¿no?, la caballería del faraón, se quedan ahí. Ven tantísimos milagros. Nos encontramos pasajes como este. Capítulo 16, versículo 2, dice así: y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían a los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Dios en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. ¿Y por qué? Porque nos cuesta. Dios nos está prometiendo algo muy diferente, pero ¿qué es lo que conocemos? Conocemos, pues eso, que nos sentábamos a comer con papá y con mamá, que nos sentábamos a las ollas de carne, que comíamos pancito hasta saciarnos, ¿no? Y ahora tú me estás diciendo de que yo busque a Dios. Pues si estoy bien así. Tú me estás diciendo de que empiece una vida diferente. Sin embargo, vivimos en un entorno social, estamos acostumbrados a ese entorno social y no queremos dejarlo. Pues ellos, después de ver los milagros que vieron, las 10 plagas de Egipto, de ver cómo se abrió el Mar Rojo, estaban pensando así. Pues si tú, que no has visto las plagas de Egipto, pues si tú, que no has visto cómo se abre el Mar Rojo, llegan y te predican la palabra y al día siguiente vas a tu casa y dices: oye, me han predicado la palabra de Dios, voy a empezar a leer la Biblia. ¡Oh! Ya te han lavado el cerebro, eres un pringao, eres esto. ¿Qué nos encontramos? Nos encontramos con un retroceso. Nos lo explica muy bien aquí el libro de Éxodo y el libro de Números, cómo actúa el ser humano. Una de las cosas importantes está en Éxodo 12, en el versículo 38. Porque dice que partieron muchas personas cuando salen de Egipto, muchas personas, ¿no? Y dice que fueron unos 600.000 hombres, sin contar los niños. Y en el versículo 38 nos dice: también subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Es decir, entró gente de todo tipo. Y esa gente, ¿en qué creía? ¿Vale? Lo voy a poner en términos actuales, ¿no? Hoy día, si se diese este caso, ¿en qué creería la gente? No, que yo creo en el hinduismo, que yo creo en el budismo, que yo creo en el humanismo, me dijo esta semana una persona en el hospital, que yo creo, y todas esas personas que les estás diciendo que hay un Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, que envió a su Hijo Jesucristo a morir por cada uno de nosotros, que nos va a dar la redención y que nos va a dar la resurrección en el día postrero, ¿no? Te están diciendo que no. Y que no. Y que mejor se está siguiendo otras corrientes de pensamiento. Mejor se está. Bueno, pues esas personas también salieron
creyendo en sus dioses egipcios, en las prácticas egipcias, etc. Y esas personas son las que tenemos hoy día también como compañeros de universidad, como compañeros de trabajo, como compañeros, ¿no?, en las comunidades, etc. Entonces, cuando tú llegas y te dicen, entrega tu vida a Cristo, tú la entregas y tú empiezas a leer la Biblia, empiezas a cambiar, vas a tener un entorno que no te ayuda. Un entorno. Y el Señor te dice muy claro que ninguno que coge el arado y mira hacia atrás va a poder hacer un buen trabajo. Y claro que no. Claro que no. Pero esto no queda aquí. Esto no fue solo una vez, sino vamos a Éxodo capítulo 17. Vamos a leer en el versículo 3, Éxodo 17, 3, dice: así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? ¿Por qué? De nuevo se repite el tema. Oye, pero si eras un esclavo, eras una persona en una condición social pobre, sumisa, esclava, te han sacado enseñándote multitud de señales y te estás quejando, no paras de quejarte, no tienes fe. No tienes fe. Pero ¿qué era lo que quiere el Señor? ¿Qué quería el Señor con ellos y qué quiere el Señor con nosotros? El Señor quiere bendecirnos, pero para bendecirnos nos tiene que cambiar. Porque el Señor no puede bendecirnos dándonos prosperidad, dándonos una mejor vida, si nosotros seguimos con nuestros pecados. A mí me gusta siempre poner el ejemplo, que me lo habréis escuchado. Aquella persona empieza a irle bien las cosas y tiene más dinero, pues si resulta que es un borracho, bebedor, drogadito, pues con más dinero, ¿qué va a hacer con el dinero? Pues ser más borracho y comprar más droga. Aquel que es un promiscuo y le gusta estar con varias mujeres, pues ¿qué es lo que va a hacer con dinero? Pues estar con más mujeres aún. Sin embargo, aquel que busca a Dios, que es una persona generosa, dadivosa, que le gusta hacer la obra de Dios, ¿qué es lo que va a hacer con más dinero? Con más bendición que Dios le dé, pues va a ser un instrumento de bien para él y va a poder multiplicar. Entonces el Señor tiene que hacernos pasar por un proceso en nuestra vida para hacernos ver de que sin Él, sin seguir sus pisadas, no vamos a lograr la bendición más grande, que no es la prosperidad aquí en la tierra, sino la bendición más grande, que es la salvación de nuestra alma. Y eso es muy importante. Entonces, salen los israelitas después de 400 años de haber estado adorando a dioses egipcios o viendo cómo los adoraban. Salen de allí y salen además con multitud de toda clase de gente que, como ellos habían estado creyendo en otros dioses, adorando a otros dioses, etc., se meten en el desierto y a la primera de turno, ¿qué es lo que hacen? Se hacen un becerro, hacen fiesta, a la primera que Moisés no está, hasta convencen a Aarón viendo las maravillas y se pierden, viendo las maravillas, y no paraban de quejarse y renegar. Porque el entorno que tenían, la mente que ellos tenían, no veía, no entendía, no quería creer en las promesas de Dios. Dios los sacó de ahí y desde el inicio les dijo: los voy a llevar a la tierra prometida, tierra que fluye leche y miel. Y ellos no lo creían. Al igual que hay mucha gente que no cree que Jesucristo nos va a llevar a la vida eterna. ¿Y no lo cree? No lo cree. Y prefieren seguir en ese 70% de la población de que no creen, son ateos, agnósticos, o seguir incluso
diferentes movimientos, religiones, que no tienen ni pies ni cabeza y prefieren seguirlo. Sin embargo, esto que sucedió en el pasado, vemos que se repite ahora. Vamos a continuar, vamos ahora a Números capítulo 11, en el versículo 4. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro y su color como color de bedelio. Es decir, el alimento que Dios les daba todos los días, alimento del cielo, alimento de Dios, alimento santo, ellos lo despreciaban, porque se mezclaron con gente extranjera. ¿Y qué ocurría al mezclarse? Les venían las ideas, el mirar atrás de lo que ellos comían o habían comido en Egipto. Porque dice, nos acordamos, versículo 5, del pescado que comíamos en Egipto, de balde nos sobraba, de los pepinos, los melones, los puerros, la cebolla, los ajos. Y ahora aquí solo comemos este pan santo. Pero mira el versículo 4, cómo empieza: y la gente extranjera que se mezcló con ellos. Por eso es muy importante el entorno. Nosotros empezamos a seguir al Señor y vamos a tener una dificultad muy grande con el entorno. Si tú estás en una familia y tu padre, tu madre, tus hermanos son ateos, pues van a estar machacándote, diciéndote: te han lavado el coco, etc. Si tú estás en un entorno que todos tus amigos, eres cristiano, estás en un lugar cristiano, pero todos tus amigos, compañeros de clase, resulta que son personas ateas, personas que se acuerdan todos los días del pescado, llámese fumar un porro, que se acuerda de los pepinos, de los melones, de las zampollas. Todo eso, ¿qué va a suponer? Todo eso que va a suponer en que tú, eso es igual que lo que dice aquí, la gente extranjera que se mezcló con ellos. Y por eso es muy importante, hermanos, muy importante que nosotros miremos hacia adelante. ¿Y qué tenemos hacia adelante? Tenemos todo lo que nos dice en Deuteronomio capítulo 28. Y los bendijo Dios y les dijo: bendito será el fruto de tu vientre, el fruto de tu bestia, el fruto de tus manos. Estarás arriba y no estarás abajo, prestarás a muchas naciones, mas tú no pedirás prestado. Eso es lo que nos ofrece Dios. Y después la vida eterna está con Él. Pero eso no lo vemos ahora. Lo que tenemos es un entorno que lo que nos dice es que como estamos ahora, estamos bien. ¿Para qué vamos a cambiar? ¿Para qué vamos a cambiar? Ustedes se fijan los grandes emprendedores que tenemos en nuestra época. Los grandes emprendedores. ¿Ustedes se creen que algún gran emprendedor, ¿no? Este señor Roy de Mercadona, por ejemplo, el señor Amancio Ortega. El señor Amancio Ortega nunca fue a la universidad. Nunca fue a la universidad ese señor, ¿no? Y que estas personas, grandes emprendedores, empresarios de estos tiempos, hubieran escuchado y hecho lo que decía el vecino, nunca hubieran progresado en sus negocios, en sus empresas, nunca hubieran. Pues sabes una cosa, si tú quieres progresar en los temas de Dios, si tú quieres que las bendiciones de Dios vengan a ti y te alcancen, tú tienes que empezar a escuchar, empezar a leer la palabra de Dios, empezar a leer la Biblia, y tienes que dejar de lado
todo lo que te diga esta clase de gentes. Todo lo que te diga esta clase de gentes. Yo tuve que cambiar de amistades. Tuve también la bendición de que el Señor me llevó a otro país y pude cambiar todo mi entorno. Después de muchos años yo me he dado cuenta. A nadie le gusta dejar el lugar donde se ha criado con amigos, con familiares, en un entorno social, a nadie. El Señor me tuvo que sacar a mí de España y llevarme a otro país, cambiar de entorno. El Señor hizo lo mismo con el pueblo de Israel. Lo tuvo que cambiar de entorno, lo tuvo que cambiar de país, de Egipto, y llevarle por el desierto a otro lugar para que cambiaran su forma de pensar, para que se transformaran. Tenemos otro caso también interesante en el Antiguo Testamento, que es el de Lot, ¿no? Y si nos vamos al libro de Génesis, al capítulo 19, como Lot se separa de su tío, les había ido muy bien, y Lot decide irse a una ciudad rica, a Sodoma, y instalarse allí. Pero en esa ciudad resulta que aparte de riqueza había mucho pecado. A veces se da. Yo cuando veo estadísticas de cómo están ciertos índices de pecados en ciudades ricas de Estados Unidos, me quedo espantado. ¿Cómo han venido a menos? Ciudades como Nueva York, etcétera, ¿no? Ha incrementado el nivel de pecados. Pecados sexuales, pecados hacia la familia, el aborto, pecados sobre libertinaje. Al final se busca menos a Dios. El caso de Lot, él eligió ir a Sodoma y destruyen la ciudad. Pero los ángeles tenían un mandato por parte de Dios, y era sacar a Lot y a su familia. Pero tanto Lot como su esposa y sus hijas habían estado muy cómodos, muy cómodas. Tenían todas sus posesiones, tenían todas sus cositas, tenían sus amiguitos mundanos, pero tenían sus amiguitos, amiguitas allí en la ciudad. Tenían todo allí. Y los ángeles tienen un mandato que es sacarlos de Sodoma. Cuando eso se da, vamos al capítulo 19, versículo 16. Desde el 15 vamos a leer, dice: y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma a tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Tenían un mandato de destruir la ciudad, y le había dicho Dios: tienes que sacarlos, ¿no? Y date prisa, le dicen a Lot: coge a tu esposa y a tus hijas. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus 2 hijas. Les cogieron de la mano, hermanos, no querían irse. No querían irse. Así hay muchos que les invitas a la palabra de Dios y no vienen. Tienes que cogerle de la mano. Yo era uno de ellos, porque a mí me dijeron a la edad de 22 años: ¿por qué no vienes a la iglesia? No, hoy no. Y otro día: ¿por qué no vienes a la iglesia? No, hoy es que no me apetece. Y otro día me decía esta persona: ¿por qué no vienes? ¿Te va a gustar? No, te tienen que coger de la mano. Pero aquí la situación era diferente. Se iba a destruir la ciudad y iban a perecer. Y dice: y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Versículo 17, cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Lo mismo que nos ha dicho el Señor Jesucristo, que nadie que ara mira para atrás. Hay que avanzar. Ya. Hay que avanzar. Hay muchos que se andan lamentando de haber dejado sus países, que no, que Dios quiere algo diferente. Y es muy duro dejar tu país.
muy duro. Pero Dios tiene algo mucho mejor. Si estás en los caminos de Dios, porque si sigues en lo mismo que estabas, si sigues igual, pues igual te va a ir aquí o allí o donde vayas, igual. ¿Y qué es lo que hacen los ángeles? Los sacan a estas personas. Dice el versículo 24. Entonces Dios hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Dios desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces, versículo 26, la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. ¿Amén? Se volvió estatua de sal. ¡Wow! ¿Y por qué miró para atrás? Porque estaba llorando. ¡Ay, que allí está mi casita! Que allí está mis joyas, que allí está donde yo vivía bien y ahora aquí estoy. Se convirtió en estatua de sal. Y eso es lo que sucede. Hay muchas personas que tú le predicas del Señor, entienden que hay un Dios todopoderoso, pero empiezan a hacer caso y a mirar todo lo que tienen. Y esto es como el Señor Jesucristo cuando iba diciendo, ven, sígueme. No, espérate que primero cobre la herencia de mi papá. Después te sigo, ¿no? Etcétera. Cada uno tiene sus cosas. Y el Señor nos insta a que le sigamos, Las hijas tenían la educación de su madre, todo el contexto, hermanos, con el cual se habían criado de libertinaje. Génesis 19:31, entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo, no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Vamos a acostarnos con nuestro padre. Oye, pero qué mentalidad más pervertida. ¿No te das cuenta de que ha habido unos ángeles que te ha sacado y te ha librado de la muerte? Pues tienes que confiar en Dios. Eso es igual que los israelitas, una vez que salen de Egipto, viendo las 10 plagas, abriéndose el mar rojo, encuentran un poquito de hambre, un poquito de problema en el desierto, y resulta que se ponen a renegar de Dios. Ellas igual dicen, ¿ahora qué va a ser de nuestra vida? Pues vamos a acostarnos con nuestro padre, vamos a hacer pecado para de esa forma que haya descendencia. Y de la simiente que salió de ellas, hermano, versículo 37, de Alú la mayor un hijo y llamó su nombre Moab, el cual es el padre de los moabitas hasta hoy, y la menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Benabi, el cual es el padre de los amonitas hasta hoy, que fueron pueblos paganos, pueblos que adoraron a otros dioses, pueblos enemigos del pueblo de Israel. ¿Ven? Entonces el entorno importa, claro que importa. Y el Señor Jesucristo quiere sacarte, igual que sacó a Lot de Sodoma, pero no vas a salir nunca, si estás mirando atrás, no vas a salir nunca si no renuevas tu mente. Tú tienes que ser cambiado, transformado, y Dios quiere hacer eso contigo. Y por eso vas a salir del mundo y el Señor tiene que empezar un proceso. ¿Qué hizo con los israelitas? Los metió en el desierto. ¿Qué hizo aquí con Lot? Los llevó fuera, a un monte por ahí perdido. Y hay que seguir las instrucciones de Dios, hay que seguir con el Señor. Amén. Hay que seguir. Cuando eso se da, si nos vamos al libro de Deuteronomio, cuando se dan esos periodos de prueba, hay algo importante. Todo el capítulo 2 es maravilloso porque nos lo explica. Se llama todo este capítulo 2 los años en el desierto. ¿Qué pasó los años en el desierto? El versículo 7, pues Jehová tu Dios
te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Y yo puedo decir que desde que me he convertido a Cristo, el Señor me tuvo que poner en situaciones y en procesos, ¿no?, de santificación, de reconversión, para quitarme mis pecados. Y sabes una cosa, en toda la vida que yo estoy con Cristo, se ha cumplido lo que aparece aquí, que Dios ha estado conmigo y que nada me ha faltado. Nada me ha faltado. Y es que Dios está deseando bendecirnos. Dios está deseando aplicar lo que tenemos en el capítulo 28 de Deuteronomio. Versículo 3. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu artesa de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Versículo 11. Jehová te hará sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo nos va a dar estas cosas el Señor? Si nosotros tenemos una mentalidad de fornicación, una mentalidad de adulterio, una mentalidad de drogas, una mentalidad de borrachera, una mentalidad odio hacia el prójimo, ¿cómo nos va a dar eso? ¿Nos va a dar dinero para que nosotros hagamos un mal uso? ¿Te va a dar el Señor, te va a dar sobreabundar en bienes para que tú vayas a presumir ahí con el vecino? ¿Para que tú te pierdas después en las drogas? ¿En la cocaína, en las anfetaminas? Es imposible. Si Dios quiere lo mejor para ti, es imposible. Para eso el Señor va a tener que tratarte. Y si, claro, tú empiezas a decir, no, que mira, que mejor estoy como estaba antes, pues al final, ¿qué trato va a poder hacer el Señor? Una de las mayores cosas que yo padecí, vamos al libro de Jeremías, porque no soy el único, ¿no? Jeremías tuvo que luchar contra los religiosos de la época, religiosos del pueblo, los que dominaban el pueblo, que eran los principales entre los judíos. Y en el capítulo 44, cuando él predicaba la palabra de Dios, se encontraba con un rechazo rotundo. Ese rechazo rotundo yo lo viví cuando a la edad de 22 años yo vine del extranjero, me habían predicado la palabra de Dios. Yo no me había convertido a ninguna religión porque el Señor no vino a traer ninguna religión. El Señor, cuando vino, fue crucificado por los principales judíos, los principales sumo sacerdote, principales los judíos, fueron los que le llevaron ante Poncio Pilato. Y no vino a traer una religión. Fariseos, saduceos, trae una nueva religión, no, es esta. No, incluso el apóstol Pablo, cuando fue a predicar a Grecia, Atenas, le dijeron, ven, háblanos de tu nueva religión, háblanos. Y él vino a decir, yo no vengo, sino vengo a predicaros del Creador de los cielos y de la tierra. Ahí tenéis un altar al Dios no conocido. Pues a ese Dios es al que vengo yo a predicar. Pero Jeremías, que era un profeta, hermanos, que Dios le hablaba en un contexto en el cual había mucho rechazo hacia Dios y mucha abertura hacia otras religiones. Vamos a leerlo ahora, como sucede. Y mira lo que le pasó. Vamos a Jeremías capítulo 44, versículo 15 en adelante. Entonces todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a dioses ajenos, y todas las mujeres que estaban presentes, una gran concurrencia, y todo el pueblo que habitaba en la tierra de Egipto, en Patros, respondieron a Jeremías diciendo, la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramarle libaciones,
como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes, en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan, y estuvimos alegres, y no vimos mal ninguno. Mal ninguno. Esto es lo mismo que me pasó a mí. Cuando yo le dije a mi madre: mamá, no hay que adorar a la Virgen María. La Virgen María es una invención, siempre ha habido una diosa a lo largo de la historia. Y cualquier católico puede, igual que yo que he sido católico, cualquier católico puede investigar eso. La Virgen María fue un instrumento precioso de Dios. Una mujer santa que Dios utilizó para traer a nuestro Salvador. Pero ella no es Dios. Ella no es la reina del cielo. Siempre ha habido una diosa reina del cielo. Y en el Imperio Romano lo que hicieron fue tratar de cambiar a diferentes dioses y diosas y crear dentro del catolicismo para que el pueblo adorara. Y cuando yo vine diciéndole a mi madre: yo ya no voy a rezar ningún rosario, porque la palabra de Dios dice en el Evangelio de San Mateo que tú cuando ores, entra en tu aposento y ora a tu Padre que está en secreto. No dice que ores a la Virgen. Nos dice la palabra de Dios que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre, no es la Virgen. Y cuando eso se dio, yo lo entendí y lo conocí. Me encontré con todo el rechazo, igual que el profeta Jeremías. Igual. Versículo 17, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca, para ofrecer incienso a la Reina del cielo, derramándole libaciones. Como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes, nuestros príncipes en las ciudades de Judá, en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan, estuvimos alegres, y no vimos mal alguno. Cuando yo he ido a familiares y les he explicado estas cosas, se me vienen encima. Y yo trato de hacerles ver de cómo con Dios, con Jesucristo, hay un camino de fe, un camino de paz, un camino de amor. Pero no lo entienden, porque no le ven mal alguno, no le ven mal alguno. Claro que sí, porque hay un solo Dios. Y Dios es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y no hay nada más. Entonces no podemos estar adorando a santos, no podemos estar adorando. Y entonces tenemos ahí una presión social para convertirnos a Cristo. Porque Cristo no es una determinada religión. Cristo es nuestro Salvador. Y yo que me crié en la Iglesia Católica después de convertirme al Señor, tuve mucha oposición. Mucha oposición. Y por eso yo he entendido, años después, cómo el Señor me tuvo que mandar todos esos años, desde los 22 años, al extranjero, para estar fuera de mi entorno, fuera de mi familia, y yo poder conocerle a Él, yo poder entender y poder estar libre de toda esa presión social, toda esa presión familiar, todo ese entorno de país. Porque Cristo lo que quiere es que tú le sigas a Él de corazón, quiere cambiarte, quiere transformarte. Eso es lo que quiere el Señor. Nos dice en el versículo 23, ¿por qué ofrecisteis incienso y pecasteis contra Dios? Y no obedecisteis la voz de Jehová, ni anduvisteis en su ley, ni en sus estatutos, ni en sus testimonios. ¿Por qué? Y eso es lo que sucede cuando nosotros no estamos adorando a Dios, no conocemos la palabra de Dios. Vamos a una determinada iglesia, adoramos una determinada imagen y después salimos y estamos en el bar bebiendo, fumando. Vamos a Hebreos capítulo 10. Capítulo 10, versículo 32. Dice: pero traed a la memoria los días pasados. Yo acabo de hacerlo aquí en este culto. Yo he traído a la memoria días pasados, hermanos. Días de cuando yo tenía 22 años y me convertí al Señor. En los cuales, después de haber sido iluminados, ojo, yo estuve toda mi vida en colegio de curas de sacerdotes católicos, pero yo no tenía conocimiento de la palabra de Dios, ni tenía el Espíritu Santo morando
en mi cuerpo, en mi vida. Después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Sí, hermano, yo lo sostuve. Yo lo sostuve. Por una parte, ciertamente con vituperios, tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Aquí nos pone ya casos de lo que ellos padecieron. Nosotros vamos a padecer toda una presión social, una presión familiar. No tiene nada que asemejarse a lo que padecieron los primeros apóstoles, discípulos, como vemos aquí. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Y eso, hermano, era lo que yo tenía claro. Mira, a mí me da igual, yo voy a hacer las cosas como Dios quiere. Me casé con 25 años, toda mi familia me decía, estás loco, ¿para qué te vas a casar? Ahora la gente se va a convivir, primero ve, convive, vive, mira a ver. No, Dios nos dice A, B y C. Fue una presión tremenda. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Pues esa confianza de que si tú empiezas a cumplir, a seguir a Cristo, a hacer las cosas, va a tener bendición. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Y no podemos retroceder. Yo por eso ni un día he retrocedido. No podemos retroceder. Y van a venir pruebas, y van a venir problemas, y van a venir presiones. Pues no podemos retroceder. Pero nosotros, versículo 39, muy importante, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén, hermanos. No podemos retroceder para perdición. Amén. Qué bonito es la palabra del Señor. Amén. Vamos a dejarlo aquí, queridos hermanos.